Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor por unos momentos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10. Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 10. Cuando lo encuentre me indica con un amén. Lo tenemos, amén. Dice la bendita palabra del Señor, Lucas 11, versículos del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo edificándonos a través de ella, Padre Celestial, y que mi vida sea un instrumento en tus manos, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es bien sencillo, es pida, pida. Y el texto que acabamos de leer es un texto muy conocido, bien conocido. Son las palabras de Jesús cuando prácticamente previo o posterior, a cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, enséñanos a orar. Estas palabras están prácticamente inmediatamente después de la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y es un versículo muy conocido, muy utilizado hoy en día por años. A veces se nos ha dicho, bueno, esto quiere decir que tenemos que pedir, ¿verdad? Sin discriminación al Señor, porque tenemos a un Dios poderoso, extraordinario, que puede hacer cosas grandes y usted puede pedirle cuestiones grandes también, ¿verdad? Y se ha utilizado mucho en esa área para pedir cosas grandes, cosas que se pueden ver, cosas que se pueden palpar. Pero en esta mañana vamos a ver lo que la palabra nos dice en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de lo que significó lo que Jesús nos dijera que pidiéramos para que nosotros podamos recibir. Porque el significado es muchísimo más integral, va mucho más allá. Y el Señor quiere que nosotros como su iglesia, como su pueblo, sepamos pedir, ¿sí? No solo pedir por pedir, sino que veamos todo lo que implica el pedirle a Dios y nosotros podamos tener respuesta a nuestras oraciones. Amén. Así que en primer lugar, yendo directo al grano hoy, el Señor quiere que nosotros pidamos por nuestra necesidad física, ¿sí? Todos tenemos una necesidad física en este lugar. Somos de carne y hueso, ¿sí? Somos humanos, tenemos necesidad de comer, ¿no es cierto? Tenemos necesidad de hidratarnos con agua. Algunos, dependiendo de la hora del almuerzo, ya a esta hora comienza aquí un sonido, ¿verdad? Que significa que su cuerpo le está pidiendo comida. Tenemos necesidades físicas y Dios quiere que nosotros experimentemos su poder en nuestra vida cotidiana y que comprendamos que Él no es ajeno a nuestras necesidades físicas, ¿sí? No es un Dios que está ahí arriba y que bueno, hay que vean estos cómo salen, ¿verdad? Sino que es un Dios que está pendiente de nuestras necesidades físicas. El mundo en el que vivimos cree de hecho que nuestro Dios es apático o indiferente a las necesidades que nosotros tenemos como humanos. Por eso es que usted puede que haya escuchado que afuera se dice, bueno, si Dios existiera realmente, dicen algunos,
por qué hay, o si Dios existe, por qué hay tanta pobreza en el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta violencia? Y eso nos lo dice la gente día tras día. Pero la palabra del Señor nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Entonces podemos comprender que nuestro Dios no es indiferente a las necesidades que nosotros tenemos como humanos, y no solo únicamente de nosotros como iglesia, sino de toda la gente que está en el mundo, de todos. Porque Jesucristo dijo también, si las aves que andan, ¿verdad?, volando ahí, que a nosotros ni nos importan, ya vemos un pajarito pasar y nos da igual si lo vemos o no lo vemos, de tantos pajaritos que hay, pero dice, si yo me preocupo por ellos, ¿cuánto más no por ustedes que valen muchos pajarillos? Amén. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor muestra su misericordia para con todo ser viviente que está en el mundo. La semana anterior mirábamos acerca del verdadero mensaje de Dios, se nos hablaba de Jonás. Y si pusimos atención, pudimos darnos cuenta de que Jonás, cuando el Señor estaba hablando con él, le dice, ¿cómo no iba a tener yo compasión de esa gran ciudad a donde habían muchas personas? Y fíjense lo que dice después, y muchos animales. Si Dios tiene cuidado aún de su creación, de los animalitos que están a nuestro alrededor, es porque Dios no es indiferente a las necesidades físicas de cada uno de nosotros. Amén. Él no es indiferente, sino que Él nos sostiene. Si el Señor fuera misericordioso únicamente con nosotros, su iglesia, sus hijos, el resto del mundo estaría muerto. Sí, estaría muerto. La palabra de Dios dice, Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos comemos aquí? Un hermano que dijo todos lo salvó, porque el amén fue medio así. Y yo dije, qué raro. Qué raro que no comamos. Sí, todos comemos. Eso quiere decir, si la palabra de Dios dice, Él da pan al que come, a todo el que come, el Señor le provee. Entonces, Dios no es indiferente a nuestras necesidades físicas, sino que Él está pendiente. Él está pendiente. Si Él no es indiferente a nuestras necesidades físicas, significa que Él quiere que nosotros pidamos por nuestras necesidades físicas. De hecho, cuando Jesucristo les estaba enseñando a orar, una porción del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, haciendo referencia a nuestra necesidad física. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tiene? Si no, debe estar en las pantallas. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor quiere que usted y yo le presentemos a Él nuestras necesidades físicas. Y a veces decimos, no hermano, pero mire, yo no me afano. Y por eso vamos a poner esta palabra en un contexto más moderno. Si Pablo hubiera estado en estos tiempos, hubiera escrito así, por nada estén estresados. Esa sí la comprendimos más. Porque el estrés ahora en día, ¿verdad? Si usted de tanto trabajo comienza a sentir un dolor aquí en el cuello que se le expande a toda la cabeza, eso es afán. ¿Sí? Eso es afán, eso es ansiedad, es estrés. Entonces, dice Pablo, por nada se estresen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Miren qué hermosa es la palabra del Señor. Si alguna vez se había preguntado usted como hijo de Dios cuál era la cura del estrés, aquí está. Aquí está. ¿Quiere usted vivir tranquilo, confiado en el Señor? Presente sus peticiones delante de Dios.
delante de Dios. El 7 dice, y la paz de Dios, ahí está, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos presentarle al Señor nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos estresan a cada uno de nosotros y no podemos negarlo. Nos afecta cuando se acerca el día de pagar renta, utilidades, ¿no es cierto? ¿Y esas qué son? Son necesidades físicas, no son necesidades de otro tipo, más que necesidades económicas, físicas, que tienen que ver para nuestra subsistencia. ¿Y qué debemos hacer cuando se vienen problemas de ese tipo económico? Pues ponerlo en las manos del Señor. Ponerlo en las manos del Señor. Se viene la necesidad de transporte, la necesidad de un trabajo digno. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Nos aflige las noticias, nos aflige la situación económica, la situación migratoria viene todavía a ser la punta del iceberg, pero dice el Señor que nosotros debemos de presentarle todas estas cosas a Él. ¿Para qué? Para guardar nuestra vida, para librarnos del afán, librarnos del estrés. Hoy en día, amados hermanos, he sabido, ciertos medios lo comunican, los ataques de ansiedad son más comunes. Gente que piensa que le está dando un ataque del corazón, pero lo que tiene es un ataque de ansiedad, de tanta preocupación, de tanta carga. Y no es por cuestiones, por lujos, sino que por necesidades. Porque hay que cubrir, la gente dice, bueno, tengo que poner algo enfrente de la mesa, vestido, ropa. Los que son padres de familia no es solo uno como el soltero, sino que para varios. ¿No es cierto? Entonces la palabra del Señor, amados hermanos, nos invita a que nosotros le pidamos a Dios y pongamos bajo sus pies nuestras necesidades físicas. Él quiere conocerlas. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. La pregunta es, ¿conoce el Señor nuestras peticiones? Quiero que vayamos a Jueces, capítulo 15. Jueces, capítulo 15. Y versículos del 18 al 19. Lo tenemos, Jueces 15, del 18 al 19. Dice la bendita palabra del Señor. Está hablando de Sansón. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Tenemos la escena de Sansón. Si usted estuvo en escuela dominical, tuvo la bendición de estar en escuela dominical, sabe que Sansón en una ocasión con una quijada de asno, Dios dio la salvación a través de él, matando a 1000 filisteos, ¿verdad? Filisteos que querían venir y destruir al pueblo de Israel. Entonces este hombre, después de hacer esa gran hazaña, te has imaginado lo que ha de costar hacer eso, ¿verdad? El esfuerzo físico. Se encontró en un lugar, estaba en un lugar donde no había agua. No había agua. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Quejarse? No. ¿Pudo bien haber dicho Sansón? No, hombre, el Señor ya la riega conmigo, ¿verdad? El Señor no le importa, me vine a parar aquí a donde no hay agua. No. Sansón, al verse en una necesidad extrema, ¿qué hizo? Clamó al Señor. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Ahí ve cómo haces, hijo. ¿Verdad que no le dijo así? Sino que dice la palabra del Señor que él abrió la cuenca para que de ahí brotara agua. Y dice que Sansón, bebió y recobró sus fuerzas. Amados hermanos, nosotros a veces estamos en el trabajo del Señor y no somos inmunes a las necesidades de este tipo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer?
Debemos clamar al Señor, porque no importa en qué desierto estemos nosotros, Dios puede abrir caminos a donde no los hay. Dios puede proveer de donde no hay nada. Dios puede sacar agua, amén, de donde no la hay. Gloria al Señor. El problema es que muchas veces ponemos nuestra petición donde no debemos ponerla. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque ustedes y yo, si estamos aquí y hemos creído en el Señor, dice la palabra de Dios que somos hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no hemos sido puestos aquí en el mundo para darle lástima a la gente. Amén, hermano. No hemos sido puestos para andarle dando lástima a otro, para que otro me mire. No. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que, como cantábamos hace un momento, Él es todopoderoso. Amén. Él puede suplir nuestra necesidad física. Él puede hacerlo si tan solo nosotros clamamos a Él. En lugar de murmurar, en lugar de salir hacia otra persona, busquemos a Dios, porque Él no es indiferente a nuestra necesidad. Un hermano, hablando con él y platicando hace poco, me comentaba de la conversión que un hombre había tenido, que antes de venir a Cristo vendía droga. Y bueno, usted sabe que ese trabajo, ¿verdad? Porque no es trabajo en realidad, pues por vender un poquito, las cantidades de dinero, ¿verdad? Son bastantes. El narcotráfico es un problema hasta el día de hoy. El punto es que este hombre viene y conoce al Señor. Obviamente, al conocer al Señor tiene que dejar esa vida. Deja esa vida, comienza a trabajar, ¿verdad? Comienza a trabajar y comienza a encontrarse con esas necesidades ya de la vida más presente, hasta que se llegó el tiempo en el que, bueno, no le alcanzaba y se acercaba el día de la renta. Y ustedes saben que ese día es, ¿verdad? Ahí viene caminando. Y el hombre, pues preocupado, se acercó al hermano diciéndole: hermano, tengo necesidad, creo que no voy a salir. Bueno, y usted sabe qué es lo que sucede con nosotros. Nuestra fe se tambalea. Amén. No tengan miedo, porque es la verdad. Se tambalea. Aunque queramos decir, no, inamovible mi fe. Por eso es que necesitamos del Señor siempre. Amén. Bueno, pues al hermano la fe un poquito se tambaleó, porque dice este hermano que le dijo: mire, yo me puedo echar un trabajito de aquello y voy a salir adelante. Pero este hermano muy sabio, un siervo del Señor, le dijo: no, confíe en el Señor, ponga su petición al Señor, espere en Él. Pues hermanos, nuestro Dios es fiel, amén. El día que le tocaba pagar la renta fue el día en el que el Señor respondió. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Dice su palabra que todos los que miraron a Él, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Si usted trae su petición delante del Señor, usted va a obtener una respuesta de Dios para su vida, para su necesidad. Amén. Para su necesidad. Entonces, tenemos el ejemplo de Sansón. Y la Biblia nos dice: sean conocidas nuestras peticiones. ¿Y a quién es el que pues le damos a conocer nuestras peticiones? ¿No es cierto que nuestros mejores amigos, ¿verdad?, hablando terrenalmente, llegan a conocer a veces hasta las necesidades nuestras? ¿Sí? ¿No es cierto? Pero es que los amigos tienen que decir cualquier cosa, ¿verdad? Los buenos amigos, ahí estoy. Ahora, si nosotros decimos que Dios es nuestro amigo, entonces Él también debe conocer nuestras necesidades. Debemos de venir a Él primero y poner nuestras necesidades delante de Él. Él quiere que pidamos por nuestra necesidad física, también por nuestras necesidades de salud. La salud es importante, todos la apreciamos, todos la valoramos. Entonces el Señor desea también mostrar su poder en nosotros y que lo conozcamos a través de nuestras enfermedades. En Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31. Bueno, búsquelo, ya lo está buscando conmigo. Vamos a buscarlo. Mateo 15.
del 29 al 31. Dice, pasó Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. El Señor responde cuando nosotros traemos a Él nuestras necesidades de salud por cualquier enfermedad. Muchas veces tal vez la respuesta no es la que nosotros esperamos, pero hermanos, si usted y yo en nuestra enfermedad clamamos a Él, Él nos va a responder. Es bueno que lo hagamos, es bueno que vengamos delante de Él cuando necesidades y adversidades de este tipo se presentan. Porque no busque en 2 Crónicas 16:12, lo puede leer después, nos habla de un rey que se enfermó gravemente de los pies. Pero lastimosamente este rey, en lugar de buscar a Dios primeramente, dice que buscó a los médicos. Y dice la palabra del Señor, y Asa, en lugar de buscar a Jehová su Dios, buscó a los médicos. Y amados hermanos, llegan momentos en el que el médico simplemente no puede hacer nada, ¿verdad? No puede hacer nada. Y no es que tengamos nada en contra de los médicos. Yo les decía a los hermanos, tengo la bendición de tener a mi hermano menor que está prácticamente a punto de graduarse en medicina, así que no tengo nada en contra de los médicos. Pero ellos nos dicen lo que humanamente se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿No es cierto? Un médico no puede ir más allá de lo que es capaz de hacer él en su conocimiento, en lo que ha estudiado, en lo que puede recetar. Pero nosotros tenemos a un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, que para Él no hay nada imposible, sino que Él puede tener una respuesta a su necesidad de salud. Él puede tener una respuesta que, como le decía, puede que no sea la que nosotros queramos, como en el caso de Pablo. ¿Sí? ¿Recuerdan a Pablo? Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, 6, 9, que él tenía un aguijón en la carne. Y unas versiones dicen, si ustedes supieran que le he pedido a Dios de esto que padezco gravemente. Y Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor de eso que él tenía. Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, tal vez no sea la respuesta que usted va a esperar si tiene alguna enfermedad, pero le puedo asegurar que la respuesta que va a recibir es la que va a traer consuelo y paz a su corazón, porque es la respuesta del Señor. Amén. Es la respuesta del Señor. Y si usted tiene una necesidad de salud y está orando por ella, qué bueno, siga orando por ella. Siga poniéndola delante del Señor, porque Él es por quien vale la pena esperar una respuesta. ¿Se ha fijado qué insistentes somos nosotros cuando queremos la respuesta de alguien? No se le olvide. ¿Se ha fijado que, bueno, en El Salvador así decían la gente ya de más años? Iba a decir viejita, pero no quiero ofender a nadie. La gente de más años. No se le olvide. Y nosotros, cuando tenemos que ir a un lugar, a una solicitud X de algún documento, ¿no es cierto que ahí vamos? Aquí estoy ya otra vez. Venga mañana, y al mañana aquí estoy, insistente, persistente. Pues si usted tiene una necesidad física, no deje de persistir en el Señor, porque va a recibir una respuesta. Y va a ser la respuesta que usted necesita para su necesidad. Amén. Así que en primer lugar, estamos viendo el aspecto físico. Dios quiere que nosotros pidamos para nuestras necesidades físicas. En segundo lugar, Dios quiere que pidamos por nuestra necesidad espiritual. Amén. Nuestra necesidad espiritual. Porque el mismo Señor que conoce nuestra necesidad física, conoce nuestra necesidad espiritual, la necesidad del alma. Amén. Lo triste es que nosotros, la mayoría del tiempo, nos enfocamos, o algunas veces, más en lo terrenal que en lo espiritual. Pero la palabra del Señor nos dice en la oración que Jesús le indicó a sus discípulos: perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación, haciendo énfasis
a los aspectos espirituales. Amén. Y Jesucristo nos recalca en Mateo 4:4 diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos que también tenemos una necesidad espiritual que es muchísimo más fuerte que nuestra necesidad de pan. ¿Cuál es esa palabra del Señor? Vamos a Juan capítulo 6 y versículo 35. Juan 6:35. ¿Lo tiene? El Señor les dijo, Jesús les dijo, perdón, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba haciendo referencia a Él mismo como el pan de vida. Amén. Estaba haciendo referencia a su vida, a su obra por nosotros, porque Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Él es el pan de vida que nosotros debemos pedir, anhelar, comer cada día. Amén. Y Moisés sabía esto. Cuando Moisés fue enviado a sacar al pueblo de Egipto, sabiendo que iba a la tierra de la promesa, sabiendo que iba a la tierra de la bendición, ¿qué fue lo que le dijo al Señor? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Amado hermano, nuestra necesidad espiritual es necesaria ser saciada aún antes que nuestra necesidad física. ¿Por qué? Porque si no, todo lo demás pierde sentido. ¿Sabe qué dice Proverbios? Mejor es lo poco en paz y en el temor del Señor, que a donde hay abundancia de pan, pero hay pleitos, iras, contiendas. Amén. Es mejor. ¿De qué nos sirve a nosotros, como les decía a los hermanos, tener una gran vaca asada, ¿verdad? Atravesada con una varilla dándole vuelta? A su gusto, piensa en el término que le gusta de la carne, ¿verdad? Pero en medio de discusiones, en medio de contiendas, de nada sirve. ¿De qué sirve toda esa abundancia si nuestra alma está necesitada de Dios? ¿De qué sirve tener tanto? Por eso, ¿verdad? En versión latina, es muchísimo mejor tener un platito de frijoles con arroz, pero alzar nuestras manos y decirle: gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia. Es mejor lo poco. Aleluya. Es mejor lo poco. Y saben, Moisés sabía esto. ¿Qué les había dicho el Señor de la tierra donde lo llevaban? Tierra donde fluye leche y miel. Dice la Biblia que cuando los espías iban de regreso, llevaban un racimo de la vid en los hombros. Los que usted y yo compramos en el súper, así los agarramos con la mano. Estos hombres llevaban en un palo, en un pedazo de palo, cargando. Ya se imagina el tamaño de esas uvas, quizás parecían naranjas. Pero le dijo Moisés al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés le estaba diciendo: Señor, no importa que esa tierra esté llena de abundancia, tú eres lo más importante en mi vida. Tú eres lo más importante para mí. La necesidad que mi alma tiene de ti es más fuerte que la de llegar ahí. Y eso es lo que Dios quiere que veamos. Podemos pedir por nuestra necesidad física, claro que podemos hacerlo, pero no debemos olvidar nuestra necesidad espiritual, la necesidad que nuestra alma tiene de Dios cada día. ¿Sabe? El Señor abrió, de hecho, los ojos de la mujer samaritana. Vamos unos capítulos atrás, en Juan capítulo 4, versículos del 13 al 15.
¿Lo tiene? Dice Juan 4 del 13 al 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El Señor le dijo a esta mujer: ¿sabes? Tu necesidad espiritual es muchísimo más fuerte que la necesidad que tú tienes de tomar esta agua. Y por eso Jesús hace la siguiente pregunta en el versículo 16, o hace el siguiente, le da la siguiente orden. Le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le responde: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y esto nos revela que esa mujer tenía una necesidad espiritual muy grande, una necesidad que ella la había estado tratando de llenar, buscándola en el primer marido, en el segundo marido, en el tercer marido, en el cuarto, en el quinto, y de último dijo: ni casándome sirve, agarro a este también así sin casarme, ¿verdad? Pero lo que se nos revela es que esta mujer quería llenar el vacío de su alma buscándola en otro hombre. ¿Qué fue lo que Jesús le dice? Jesús le dice: yo soy el que tú necesitas. Yo te puedo dar esa agua que tú estás buscando en otros pozos. Y amados hermanos, los humanos tendemos a ser así. Buscamos saciar nuestra necesidad espiritual con cosas que se pueden ver o que se pueden palpar. De ahí que tenemos obviamente toda la derivación de adicciones, por ejemplo. O gente que compulsivamente hace las cosas. ¿Por qué? Porque quiere llenar una necesidad. Hay gente que, por ejemplo, no se puede detener de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Y qué busca? Saciar el alma. Pero el alma no se sacia con esas cosas. Podemos tener un dealer para nosotros de carros. Podemos tener muchísimas propiedades. Pero ninguna de esas cosas saciará. Porque el único que puede saciar nuestra alma es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. El único. Y Él abre. Y nosotros, de hecho, el Señor nos abrió los ojos a nuestra necesidad espiritual el día que venimos a Él. Si estamos en Cristo, fue porque el Señor ese día nos dijo: mira, todo esto que estabas haciendo era porque yo te hacía falta. Y Él nos convirtió en sus hijos. Amén. Nos abrió. Pero si hay algún amigo aquí, déjame decirte, solo Cristo puede abrir tus ojos. Solo el Espíritu Santo puede mostrarte cuán necesitado tú estás del Señor. Solo Él. Solo Él. Sin Cristo es imposible hacerlo. Sin su Espíritu tenemos una venda, dice la palabra del Señor, que no nos deja ver. Estamos adormecidos de la conciencia, del corazón. Pero el Señor le dice a esta mujer: yo te voy a dar un agua que te va a saciar para siempre, que va a calmar tu sed. Y qué bueno es que nosotros deseemos de esa misma manera la presencia de Dios. Como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sabe qué dice? Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. ¿Ya ha escuchado usted el bramido de un ciervo sediento? Ahora les decía a los hermanos que como hay bastantes canales, ¿verdad? De la naturaleza, uno puede lograr escuchar. Pero el bramido de esos animales cuando están pidiendo agua es fuerte. Vaya, y si no tiene un ciervo y tiene un chuchito en la casa, ¿verdad? Los chuchitos cuando tienen sed, que se le olvidó a usted dejarle el agua. Ahí están, va a llorar y llorar y llorar y llorar hasta que les pone agua. Hermanos,
perdón por la comparación, pero como el siervo, volvamos al siervo, que así nuestra alma desee, anhele, la presencia del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le pidamos a Él por nuestra necesidad espiritual. Entonces, ¿qué maneras prácticas nos da la palabra del Señor para que nosotros pidamos por nuestra necesidad espiritual? Bueno, en primer lugar, la palabra de Dios nos dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestros pecados. Cuando Jesucristo dio la oración a los discípulos, les dice, van a orar así y perdónanos nuestros pecados. Y ese verbo está en un continuo, conjugado en un continuo, significa que se debe hacer una y otra vez. Hermano, pero yo ya no peco así, no. Nosotros decimos que no, pero la palabra del Señor dice, todo aquel que llame necio a su hermano es homicida. Todo aquel que le llame fatuo o que le diga tonto está expuesto al lago de fuego. Suena duro, pero es la verdad de Cristo. Así que dígame, si usted se enojó con alguien y medio le respondió mal, ya tenemos que pedir perdón, aunque no nos guste. A veces los esposos tenemos que tener cuidado porque no nos fijamos cuando somos ofensivos con nuestra esposa. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, trátenlas bien como a vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que tenemos que pedir perdón. Y las esposas también. No crean que no. También. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Pero mire, por eso dice la palabra, por eso dice la oración. Y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque en muchas ocasiones estamos tan agobiados por las cosas materiales, ¿no es cierto? Que nos hincamos a orar y decimos, Señor, necesito esto, dame sabiduría para esto y esto otro. Pero se nos olvida pedir perdón por nuestras faltas y pecados. Se nos olvida pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique. Vamos al Salmo 51 y veamos la oración de un rey que es considerado conforme al corazón de Dios, el rey David. Mire qué interesante y qué precioso lo que dice este salmo, para que lo tomemos cada uno para nosotros y se lo digamos al Señor. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer primero el 2. Fíjese lo que dice el 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. El 7. Mire lo que dice el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mi pastor que tenía en El Salvador decía, cuando estemos duchándonos, digámosle al Señor, lávame, Señor. Porque ese jabón que nos echamos y ese champú nos puede quitar todo lo mugre del cuerpo y todo, pero las manchas que están aquí, solo Cristo. Amén. Solo Él las puede lavar. Y el 10. Mire qué hermoso lo que dice el 10. Para decírselo al Señor todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. El Señor quiere que pidamos por esa necesidad espiritual y que recibamos esto que dice aquí. Imagínense qué precioso. Al salir así, cada día de la casa vamos contentos, alegres, después de haberle pedido al Señor su bendición. Pero cuando se nos olvida orar, se nos atraviesa mal un chucho que lo atropellamos. Y Dios no quiera que alguien nos vaya a pitar atrás porque, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir por nuestra necesidad espiritual, porque hay veces el hombre viejo quiere. Pero cada vez que nosotros venimos, amén, y ponemos, como dice Romanos, ya no presentéis más, dice, vuestros cuerpos para servir al pecado, sino que preséntenlos a Dios para servir a la justicia. Amén. Lucas 11:13. Miremos lo que dice Lucas 11:13.
Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Por tanto, nosotros cada día debemos pedir por el Espíritu Santo, pedir su presencia, pedir su llenura. Efesios 5:18 nos insta a que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu. Ese también está en un continuo, ¿sí? No significa que me llené una vez y ya, ¿verdad? Porque hay veces decimos, uy, esta semana que viene la tengo ocupada con un montón de proyectos, así que Señor, este día lunes te voy a hacer bien la oración para el resto de los 5 días de la semana. Eso no se puede. No podemos hacer semejante cosa. Eso es como que queramos decir, bueno, hoy día lunes me voy a tomar este galón de agua para ya no tomar el martes y todos los días que siguen. Nos morimos. Una gran inanición o deshidratación. No podemos hacerlo, tenemos que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Hermano, cuando pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, estamos pidiendo que Él continúe su obra en nosotros y que en nosotros florezca el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Si nosotros cada día le decimos, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, necesito tu presencia, lo que estamos haciendo es abrir nuestro corazón a la obra de Dios en nosotros. Amén. Y mire qué bonito salir con todas esas características. Amén. Qué bonito salir amando a la gente. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que una vez una señora a mí me dijo, bueno, ¿y usted por qué se ríe tanto? Porque el mundo afuera sin Cristo, el mundo que tiene una profunda necesidad de Dios, vive amargado. Vive amargado. ¿Sí? Lo primero lo que quiere la gente es tirar un puño y el primero que se ponga con ellos. Pero amados hermanos, nosotros somos llamados a pedir por el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y miren, ese Santo Espíritu de Dios es el mismo que nos mantiene unidos a nosotros como iglesia. La unidad del Espíritu, dice la palabra, que es el vínculo de la paz. Y si nosotros cada día pedimos por su presencia, vamos a dejar que Dios obre en nuestra vida. Y en tercer lugar, la manera práctica que el Señor nos da está en la segunda parte del versículo 4 de Lucas 11. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire, pidiendo no ser puestos en tentación y pidiendo ser librados del mal, es como nosotros también pedimos por nuestra necesidad espiritual. Qué importante es para nosotros orar pidiéndole al Señor que nos sostenga, que nos afirme en la salvación de Jesucristo. A veces esto se nos escapa, hermanos, pero nosotros tenemos que entender que, mire, desde que salimos afuera, el mundo comienza a bombardear. Sí. Y no importa qué tan espiritual creamos que seamos, vamos a ser tentados. Por eso es que Jesucristo dejó esto aquí. Si el Maestro lo dejó aquí para que nosotros oremos de esa manera, es porque es importante. Es importante que le pidamos al Señor que nos sostenga en todas las áreas. Las tentaciones, la palabra de Dios nos ha advertido que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, las tentaciones están a la orden del día. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios es confiarnos y pensar que estamos en la cima. Por eso dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo no caemos? Pidiéndole al Señor esto. Mire, vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 4 y versículo 10. Y vamos a ver la oración de un hombre rápido que se llamó Jabes. Una oración famosa también, que se hizo famosa en los últimos años, ¿verdad? Y muchos la ocupan para decir, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero este hombre entendía muy bien el asunto. Primer libro de Crónicas, capítulo 4.
y versículo 10. Primer libro de Crónicas 4:10. Mire lo que dice. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ahí está la parte física, ahora la parte espiritual. Y si tu mano estuviera conmigo, y mire, y me libraras del mal para que no me dañe. Se fija que hay cierta similitud con lo que Jesucristo dijo de que no nos metas en tentación. ¿Por qué Jabes pidió esto? Amado hermano, porque mire, no simplemente Jabes pidió ser librado de que un caballo no lo atropellara, ¿verdad? O que una mula no le pegara una patada en esos tiempos. Porque si hubiera sido en estos tiempos, pudiéramos decir que un carro no le pase encima a uno. Pero Jabes pidió protección y pidió ser librado de la herida del pecado. Porque no hay nada que haga más daño que el pecado en la vida del hombre. Eclesiastés dice que el perfume del perfumista, por muy delicado y suave que sea, una mosca lo echa a perder. Lo echa a perder. ¿Y cuántas veces nosotros, usted y yo, no hemos llorado delante del Señor cuando hemos cometido una regada? ¿No es cierto? ¿No es cierto que la herida del pecado, el aguijón del pecado? Por eso dice Jesús, deben pedir de ser librados del mal. Señor, sosténme. En este día quiero vivir para agradarte a ti, en el trabajo, en la casa, con mis hijos, con quien tenga que relacionarme. Vivir entregando nuestra vida a Él, como dice Romanos 12:2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. El Señor desea que nosotros oremos de esta manera. Y es tan importante que Jesucristo lo menciona en la oración de Juan 17. Cuando orando por sus discípulos y aún por nosotros, les dice: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Y el único que puede mantenernos sin mancha, sin caída, hasta ese día glorioso, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por lo tanto, pidamos para nuestra necesidad espiritual. Balanceemos nuestra oración. No únicamente nos vayamos a las cosas que podemos palpar, que podemos ver, sino que recordemos que nuestra alma tiene necesidad de Dios, necesidad de su Espíritu Santo. Y en último lugar, debemos pedir la soberanía de Dios para nuestra vida. Tal vez esto es lo que quisiéramos no tener que pedir, pero realmente este último aspecto es muy importante y es clave para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano. Soberano significa que Él puede hacer según su voluntad. De hecho, Él hace según su voluntad lo que Él quiere. Es soberano, ¿verdad? Por eso la soberanía de los países, cuando dicen la soberana república con gran orgullo El Salvador, ¿verdad? Significa lo que están diciendo es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana allí en el terreno que tienen. Todos los países, de hecho, todos los países. Pero el Señor no está limitado por eso. Él es soberano. Dice la palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el universo, las estrellas, todo. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es nuestro Dios soberano. Por eso nosotros debemos pedir la soberanía de Dios. Y esto lo vemos en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: deben orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y si usted y yo somos hijos de Dios, no podemos orar diferente. Tenemos que orar la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y nos cuesta a veces porque, ¿verdad? A veces quisiéramos que fuera y que Dios nos contestara como nosotros decimos. Pero tenemos que aprender a recibir de Él según su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando no pedimos
la soberanía de Dios sobre nuestra vida, realmente no recibimos la respuesta que deseamos. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 3. Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. De aquí podemos deducir que si nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Dios, difícilmente vamos a obtener la respuesta que nosotros queremos. ¿Sí? Porque cuando pedimos para gastar o para cuestiones que simplemente no son la voluntad del Señor, no vamos a recibir. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios, tal y como lo hace este personaje que está en Mateo capítulo 8. Vamos a ir a Mateo. Capítulo 8, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este es uno de los ejemplos, quizás el único ejemplo de este tipo que vemos en cuanto a las sanidades que están en el Nuevo Testamento. Pero vemos a este hombre. Usted sabe, la lepra en los tiempos de Cristo, incurable por la ciencia, ¿sí? Usted le llegaba a dar eso y tenía que ser apartado del campamento, porque también era altamente contagiosa, es una enfermedad de la piel, y prácticamente era su sentencia de muerte. Y estaba condenado a vivir solo, retirado, errante. Pero este hombre, teniendo esa enfermedad tan grave, llega donde el Señor, y nunca él pone en duda que Dios tenía el poder para sanarlo. Nunca. Sino que apela a su voluntad y le dice: Señor, si tú quieres, yo sé que puedes limpiarme. Hermanos, este hombre se estaba humillando. No llegó, como nosotros decimos, vea, limosnero y con garrote: Señor, yo quiero. Por eso es que eso de reclame, diga, no. ¿Qué tal si nosotros viniéramos, esta fuera la llave? Señor, yo sé que tú puedes, pero hazlo solo si tú quieres, hazlo solo si es tu voluntad. Y miren qué hermoso la respuesta de Cristo. Cristo, sabiendo que este hombre estaba reconociendo su soberanía, su autoridad, ¿cómo le responde? Le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Qué bueno es, hermanos, cuando nosotros venimos delante del Señor entendiendo que Él conoce y tiene un mejor panorama de nuestra vida que el que nosotros mismos tenemos. Qué bueno es cuando le decimos: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero voy a sujetarme a tu voluntad porque sé que tú tienes un propósito conmigo. ¿No es fácil? No, pues yo no he dicho que es fácil. Pero el mismo Señor al que le pedimos es el mismo que nos fortalece para poder esperar en Él. Porque dice su palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para no dejarlos ser probados más allá de lo que puedan soportar, porque juntamente con la tentación dará también la salida. Amén. Así que si estamos en una prueba, amado hermano, no desmayemos. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es bueno, y a su tiempo dará la respuesta. Amén. A su tiempo dará la respuesta. Y mire, si nosotros pedimos según la voluntad del Señor, ¿sabe cuál es la buena noticia? No nos podemos equivocar. No podemos equivocarnos cuando pedimos su soberanía, cuando pedimos su voluntad. No podemos estar errados cuando le decimos al Señor: haz tu voluntad en mí. Miren lo que dice primera de Juan, la primera carta de Juan, el capítulo 5 y versículos 14 al 15. ¿Lo tiene?
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nos humillamos delante del Señor, podemos tener la plena seguridad de que Él va a responder a su tiempo. No va a responder en su tiempo, no va a responder en el mío, va a responder en el tiempo que Él ha determinado para nosotros. Amén. Sea lo que estemos pidiendo. Yo sé que ustedes conocen, bueno, a los hombres más que todo quizás, estas tiendas donde venden artículos de caza y de pesca, ¿sí? Que hay tiendas grandes, no voy a decir el nombre porque no va a hacer publicidad aquí, ¿verdad? Pero de ese tipo de tiendas, ¿sí? ¿Las conocen? No, a nadie le gusta pescar aquí. Bueno, a veces estamos ahí, ando con mis hijos y al mayor, a Josías, le gusta, quizás le va a gustar pescar, porque cada vez que ve las cañas de pescar solo para allá agarra, ¿verdad? Y él quisiera que yo le comprara una caña de pescar, ¿sí? Quisiera. Y ha hecho el intento de pedírmela. Ahora, yo como padre, sí, tengo la capacidad de comprarle una caña de pescar pequeña, pero ¿será que él puede utilizar una caña de pescar? Si yo se la compro y la armo toda y le pongo el anzuelo, se puede sacar un ojo con el anzuelo, se puede mutilar todo el cuerpo con el anzuelo. Si el carrete se dispara y pone el dedo, se lo va a abrir de par en par, porque el cordel no necesita mucho para abrirle la carne a uno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi hijo no está en la capacidad de manejar eso, ¿sí? De igual manera nosotros, Dios tiene un propósito con cada uno y tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Y a veces nosotros pedimos algo, pero el Señor no nos lo va a dar, porque ese algo quizás que estamos pidiendo en ese momento va a resultar en que nos vamos a alejar de Él, en que nos vamos a desviar de Él. ¿No es cierto? ¿Y qué es eso? La voluntad de Dios, su soberanía. ¿Puede hacerlo Él? Hermano, el Señor detuvo la rotación de la tierra cuando José oró para que el sol y la luna se detuvieran. Dios puede hacer cualquier cosa. Él dijo, si ha dado a Jesucristo, si no escatimó ni a su propio hijo, ¿cuánto más no le va a dar todas las cosas? Pero Dios tiene un trato especial con cada uno. Por eso tampoco nosotros podemos estar envidiándonos entre nosotros mismos. No podemos envidiarnos por el triunfo del hermano o por el éxito del hermano. No. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros y conoce nuestra capacidad. Lo contrario, cuando vea usted que Dios bendice al hermano, diga, gloria a Dios, Señor, porque lo bendeciste. Y si Dios bendice al de su izquierda, diga, bendito sea el Señor que bendijo a mi hermano. Pero Dios conoce. Amén. Y Él tiene un propósito para nosotros. Y si nosotros pedimos su voluntad, ¿sabe qué va a pasar también? Proverbios 13, del 5 al 6 nos dice que cuando pedimos según su voluntad, Él endereza nuestro camino. ¿Sí? Él endereza nuestro camino, endereza nuestros pasos, lo guía. Amén. Nosotros casi siempre agarramos para el lodo y para las espinas, pero el Señor nos regresa al camino recto, a sus caminos, ¿verdad? Y así es como dijo Jabes también, si tu mano estuviera conmigo. ¿Se ha fijado los niños pequeños, los que han sido padres, cuando estaban comenzando a caminar, que uno los agarra de las dos manos? ¿No es cierto? Van dando los pasos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el niño se va para un charco? Usted le hace y le cambia el pie del otro lado, ¿sí? Y si hay una piedra, lo levanta para que no se tropiece. Así somos nosotros con el Señor cuando nos dejamos guiar por su voluntad. Vamos agarrados de la mano del Señor y el Señor no nos deja tropezar, no nos deja tropezar. Y esa es la bendición más grande que podemos tener como sus hijos. Someternos a su soberanía, pedir su voluntad. Y de último, cuando nosotros decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad,
estamos pidiéndole a Él que su reino se manifieste aquí en la tierra a través de nosotros, a la gente que no le conoce. Y no solo estamos diciéndolo para este tiempo, sino que le estamos diciendo: ven, Señor Jesús. Como le dijo Juan: sí, ven, Señor Jesús. Estamos proclamando que un día el reino de nuestro Señor Jesucristo va a posarse sobre esta tierra. Amén. Y se cumplirá esa palabra que dice que su reino no tiene final. Y toda la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Qué hermoso es pedirle al Señor diciéndole: venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, para poder ver tu gloria, para poder ver tu poder. Y para terminar, quisiera compartirle esta historia que encontré hace bastante tiempo. Es una historia bien fuerte, pero bien cierta. Es la historia de una mujer cuyo hijo estaba enfermo, un niñito a las puertas de la muerte. Ella le rogó al ministro que orara por la vida de su niño. El ministro oró fervorosamente, pero agregó al final: si es tu voluntad, Señor, salva a este niño. La mujer detuvo al ministro y le dijo: un momento, yo no puedo tolerar eso. Debo pedirle que ore para que el niño viva. No agregue ni sí ni pero. Mujer, le dijo el ministro, puede ser que vivas para lamentar el día que deseaste poner tu voluntad contra la voluntad de Dios. 20 años después, a esta misma mujer se la llevaron víctima de un desmayo que había sufrido bajo la horca de Tyburn, que Tyburn es un lugar en Londres donde ejecutaban a la gente, en donde ese hijo por el que ella había pedido, fue ejecutado por ser un criminal. Y aunque había vivido para ver su hijo crecer y llegar a ser hombre, y esto es bien fuerte, pero es la verdad, hubiera sido infinitamente mejor para ella que el niño hubiera muerto, e infinitamente más sabio que lo hubiera dejado a la voluntad de Dios. No temamos, amados hermanos, porque Él dijo en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Así que pidamos por nuestra necesidad física, por nuestra necesidad espiritual, pero pidamos siempre estar sujetos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.